tardes, estimados participantes. Recibo el cordial saludo a nombre de la Asociación de Universidades del Perú, ASUT. En esta oportunidad nos reunimos para realizar el taller Indexación en Revistas Científicas, Criterios e Impactos LaTindex 2.0. En esta oportunidad contamos con la magíster Isabel Recabarren. La magíster Recabarren es subdirectora de Gestión de la Información y Conocimientos de CONCITEC. La magíster Recabarren es licenciada en Investigación de Operaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gestión Pública de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su vez, es especialista en Gestión de Información Científica, con amplia experiencia en edición de publicaciones científicas, gestión de bibliotecas y manejo de recursos de información y terminología técnica. La magíster Recabarren es responsable de la gestión de la biblioteca virtual del CONCITEC y de Cielo Perú, coordinadora también del LaTindex Perú. Sin más preámbulo, damos pase a la magíster Recabarren. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y permítame, por favor, compartir mi pantalla. Adicionalmente, tengo que hacer una aclaración. No soy subdirectora de la Subdirección de Gestión de Información y Conocimiento, pero sí recalco que como profesional estoy a cargo tanto de la gestión de la biblioteca virtual y todo lo que significa el proceso de calificación e indización para revistas como las bases de datos de LaTindex y Cielo Perú. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si es que están visualizando mi pantalla? Magíster Recabarren, claro que sí, visualizamos la pantalla y a su vez pedimos pueda usted activar su cámara. Muchísimas gracias. Ok, espérame un momento. Ok, perfecto. Ahora sí. Muy bien, vamos a iniciar con la presentación y el objetivo es darles a ustedes a conocer el alcance de lo que significa el registro y la postulación a bases de datos como LaTindex. Un punto importante es que todo el trabajo que se realiza desde el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, es la implementación de esta Red Nacional de Información en CTI. Muchos de ustedes conocerán las diversas iniciativas y proyectos que tenemos a cargo, como por ejemplo, yo les podría comentar que desde el año 97 nosotros estamos trabajando todo el proceso de indización para Cielo Perú. A partir del año 2003, CONCITEC se convierte en el centro de acopio de LaTindex. Posteriormente, en el año 2013, tenemos a cargo la gestión del Repositorio Nacional Alicia y actualmente tenemos también un proyecto muy importante que es PeruCRIS y que muchas de sus instituciones están participando en todo ello. Y cada uno de estos componentes lo que quiere es suministrar información a esta gran red que va a ser la Red Nacional de Información en CTI. Relacionado con los sistemas de información a través de los cuales nosotros trabajamos las revistas, nosotros tenemos la indización para LaTindex y para Cielo. Pero un punto importante que también tengo que dar a notar es el hecho de que todas las revistas que logran su indización en el sistema LaTindex, lo cual implica aprobar los criterios del catálogo LaTindex 2.0, son también, cosechadas o forman también parte de lo que significa un punto de contenidos para Alicia. Entonces, desde el Repositorio Nacional Alicia,
se recolectan, se cosechan los metadatos de todas las revistas científicas peruanas que han logrado pasar este proceso de calificación y han obtenido la indización en la TINDEX. Este es el portal de la TINDEX, es como muchos otros sistemas de información, ustedes van a tener acceso a un buscador central y también van a poder ver ciertos atributos que les permiten hacer búsquedas por categorías, es decir, búsquedas por países, por áreas temáticas, hacer una búsqueda más precisa de, por ejemplo, para el caso de los usuarios como los investigadores, determinar qué revistas que están registradas dentro de este sistema están indizadas en bases de datos como Scopus, como Web of Science, como Cielo, entre otros. Otro punto importante es que dentro de la página del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, la TINDEX, ustedes van a tener acceso a dos productos. Estos productos son el directorio de la TINDEX y el catálogo de la TINDEX. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros nos abocamos al directorio, lo que tenemos es una base de datos. Estoy hablando en el contexto de Perú, porque dado que somos una red de instituciones, ustedes van a encontrar centros acopios en diversos países que forman parte de esta red. Entonces, nosotros, como Centro de Acopio Perú, lo que hacemos es el registro de una revista en este sistema. Para registrar la revista, un elemento importante es que la revista cuente con un número ISSN asignado. Entonces, dentro del directorio de la TINDEX, ustedes van a encontrar información de las diversas revistas que se vienen editando en el país y que están a cargo de universidades, de instituciones académicas, de instituciones privadas. Siempre hay un responsable de la edición de esta revista. Y el segundo producto es el catálogo, que en esta versión es el catálogo 2.0, que es la última metodología que todos los centros de acopio emplean para la calificación de la revista. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en el catálogo de la TINDEX? Van a poder visualizar aquellas revistas que están cumpliendo con los criterios establecidos por el sistema. Por lo tanto, son revistas que han pasado este proceso de evaluación y están indizadas en esta base de datos. Entonces, sobre este punto, nosotros podemos decir que ustedes van a encontrar revistas que están registradas, pero no necesariamente han sido evaluadas y tampoco quizás algunas puedan pasar el proceso de evaluación, pero otras están todavía en proceso de mejorar las normas que se recomiendan para la edición de la revista y posteriormente lograr su calificación. ¿Qué tenemos en la TINDEX? Para el caso peruano, tenemos 629 revistas registradas dentro del directorio de la TINDEX. Tenemos 121 revistas que han sido indizadas. Y si ya lo vemos desde toda la red, de todas las colecciones que forman parte de este sistema, actualmente la TINDEX tiene más de 26.000 títulos registrados. De esos 26.000 títulos tenemos cerca de 3.000 revistas que han pasado este proceso de evaluación. Otro aspecto importante es que para nosotros la calificación se realiza en revistas que se editan en formato electrónico. Ello implica que la revista tiene que contar con un sistema de gestión editorial que le permita publicar estos contenidos. Y otro aspecto importante, para que sean calificadas, nosotros debemos tener acceso a estos contenidos. Y es por ello que dentro de las recomendaciones que también damos, y esto está también alineado a lo que se exige desde los criterios de calificación para indizar una revista en Cielo Perú, es la adopción de una licencia, en este caso Creative Commons, para
digamos, comunicar a los usuarios de estas plataformas qué atribuciones están confiriendo los editores a los artículos. Ahora, también, dependiendo de la base de datos, por ejemplo, para Cielo, hay un tipo de licencia en particular que se exige para las revistas, ¿ok? En el caso de Latindex, solamente lo que se exige es que el editor informe sobre cuál es la política de acceso abierto que ha establecido el cuerpo editorial e informar el tipo de licencia que se ha atribuido a los contenidos. Entonces, continuamos. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para la postulación? Nosotros tenemos, por ejemplo, el primero es que para que una revista sea calificada, por lo menos debe tener 2 años de antigüedad en su versión electrónica. Si la revista, digamos que ha sido editada años anteriores, por lo menos debe de contar con los 5 últimos años de publicación para la calificación. Otro aspecto importante es que la revista tiene que tener un único sitio web institucional, es la página oficial en la cual nosotros vamos a hacer la calificación y la comprobación de cada uno de los criterios que establece el sistema. Otro punto importante que ya lo habíamos dicho es permitir el acceso libre a todos los contenidos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar si es que el editor está cumpliendo con las normas que se establecen desde el sistema, porque en este momento nos estamos abocando solamente a los criterios de calificación de Latindex. Sin embargo, cada base de datos tiene sus particularidades. Permítame un momento. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta es que el sistema Latindex establece 38 criterios de evaluación. Cada uno de ellos equivale a un punto. Y la comprobación de estas características se van a realizar en un mínimo de 3 fascículos editados. ¿Qué quiere decir esto? Que la calificación se va a realizar en los últimos 3 números que ha editado la revista y que están siendo accesibles a través de su portal o de su página web. Para el ingreso al catálogo Latindex, las revistas deben de cumplir al menos 30 de los 38 criterios que establece el sistema. Sin embargo, los 7 primeros criterios son de carácter obligatorio. Es por ello que acá se menciona que al menos 23 de las características restantes deberían de ser aprobadas para llegar a este mínimo que significa 30 puntos para que la revista logre ser indexada en el sistema Latindex. Otro punto importante y que a veces parece que no está muy claro para los editores o el cuerpo editorial. Las revistas, así como se presentan, postulan, son calificadas y logran su indexación, tienen que permanentemente solicitar una reevaluación una vez que fue indexada en el sistema. Entonces, si yo tengo algunas revistas que ya han sido indexadas, el editor debería por lo menos una vez al año solicitar la recalificación. Esto con el objetivo de, por ejemplo, tener actualizada la base de datos. Recuerden que el trabajo de la edición, de fortalecer los procesos de la publicación, implica también que el cuerpo editorial o la revista va a adquirir a lo largo del tiempo una serie de indexaciones en diversas bases de datos. Entonces, nosotros necesitamos actualizar este tipo de información dentro del directorio de Latindex. Y el segundo punto es que también debemos de ir midiendo y actualizando cada año
cómo la revista va a ir mejorando en el tiempo y por lo tanto su calificación también puede ser mejorada. Entonces, por lo menos tienen que ser evaluados una vez en el año. ¿Cuáles son estos criterios de evaluación? Empecemos por los 7 criterios de carácter obligatorio. Recuerden que habíamos dicho que estos criterios tienen que ser cumplidos para poder seguir con este proceso de calificación. Y estos 7 criterios corresponden a las características básicas, como cuáles, por ejemplo, toda revista en la página web, en el portal de la revista, que muchos editores actualmente gestionan con plataformas como Open Journal System, deben de consignar cuál es la persona responsable de la edición de la publicación. Entonces, nosotros debemos de ingresar a la página de la revista y debemos de verificar que estén los datos del responsable editorial, que puede ser el editor, puede ser el director, y en algunos casos incluso vamos a encontrar estos 2 roles. Otro punto importante es que las revistas deben de, en el momento de la postulación, tener por lo menos 2 años consecutivos de publicación en línea. Si son revistas que tienen más tiempo, deberían de tener por lo menos 5 años. Otro punto, que es el criterio número 3, es la identificación de los autores. ¿Esto qué implica? Que dentro de los artículos nosotros deberíamos encontrar datos como quién es el autor, a qué institución se encuentra afiliado, si es un autor independiente también debe de consignarse, pero debemos reconocer en cada uno de los artículos el autor de la publicación. El criterio número 4 está relacionado con la institución editora responsable que avala la publicación de la revista. Entonces nosotros necesitamos conocer, y de esto también debe de estar en el portal de la revista, quién es la institución que respalda la publicación. Otro punto importante y que sobre todo es de suma importancia para los autores que quieren publicar en las revistas es cuáles son las instrucciones a los autores. Entonces, en un lugar visible deberíamos de encontrar cuáles son las normas para estos autores, cómo ellos van a presentar el manuscrito para su posterior evaluación y qué datos o qué exigencias está solicitando el editor para la presentación de los artículos. Otro punto importante y que es también, por ejemplo, está dentro de diferentes bases de datos, es el criterio de sistema de arbitraje. Pero no solamente el colocar que la revista es arbitrada, sino que en el portal de la revista, en las páginas informativas de la revista, el cuerpo editorial debe de informar cuál es el proceso, cuál es la política que sigue para la evaluación y aceptación de los artículos que van a formar parte de los diversos fascículos que a lo largo de tiempo va a publicar el editor. Y el número 7, ya lo habíamos mencionado. Nosotros, por ejemplo, para el registro en el directorio de la TINDEX, no podemos crear un registro a una revista que no tenga el número ISSN que corresponde a la identificación de la publicación. Tenemos ya aproximadamente desde hace 2 años, si mi memoria no me falla, que la Biblioteca Nacional del Perú está en este momento realizando esta tarea de asignar los números ISSN a las publicaciones seriadas. Entonces ya no estamos trabajando como años anteriores donde los editores tenían que contactarse al Centro Internacional en Francia o al Nodo Central en Francia para poder gestionar este número, que es de carácter obligatorio para
no solamente para el proceso de la calificación, sino primero para el registro de la revista. Primero nosotros registramos la revista en el directorio de la TINDES y posteriormente se hace la calificación. Y un punto importante, y creo que no lo mencioné, si bien dentro del sistema Latindex ustedes pueden entrar a la página web y hay una sección para los editores donde ellos pueden consignar la información de la revista o digamos, pueden postular la revista en línea, recuerden que como institución pública, el CONCITEC necesita tener registrado todos sus procesos. Por lo tanto, tiene para cualquier solicitud, sea de registro en el directorio o de calificación en el catálogo Latindex, tienen que remitir al CONCITEC a través de su mesa de partes la solicitud para poder llevar a cabo esta calificación. Esos son nuestros procesos internos. Cuando hablamos de las características de presentación, entonces nosotros nos abocamos a cuál es la funcionalidad con relación al acceso de los contenidos a través de la plataforma en la cual se está publicando esta revista. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la metodología de Latindex? Para poder otorgar el puntaje sobre el criterio número 8, quiere decir que en menos de 3 clics, nosotros como usuarios deberíamos estar accediendo a los contenidos de la revista. Y si muchos de los presentes están gestionando sus revistas en plataformas como Open Journal System, este criterio sí se cumple porque OJS tiene, por ejemplo, un buscador para los contenidos en el portal, tiene el formato de presentar la tabla de contenidos de las revistas, por lo tanto, se cumple el tema de navegación y funcionalidad para acceder a todo lo que significa el acervo bibliográfico de la revista. Otro aspecto importante es el acceso histórico al contenido. Entonces, nosotros debemos de revisar que por lo menos, si son revistas antiguas, los últimos 5 años estén accesibles a través de esta sección. También las revistas deben de mencionar cuál es la periodicidad establecida. Y sobre este criterio no es solamente decir que la revista se edita 2 veces en el año o que la revista tiene una frecuencia trimestral o cuatrimestral, sino que hay que indicar la periodicidad y las fechas y los periodos que cubre la publicación. Y si en muchos casos hay revistas que tienen publicación continua, también hay que declararlo en la sección correspondiente de las páginas informativas de la publicación. Ahora, con relación ya al documento propio, al artículo, de acuerdo al formato que el editor le va a dar, en el artículo nosotros tenemos que identificar claramente cuál es el membrete bibliográfico. ¿Y esto qué implica? Entonces, dentro del artículo nosotros deberíamos de consignar datos como el título de la publicación, los autores, el ISSN. Deberíamos también creo que en la siguiente lámina, pero también deberíamos de identificar cuál es la fuente, es decir, el nombre de la revista en la cual se está publicando. Dentro del artículo deberíamos de identificar el número DOI asignado al artículo, deberíamos de tener datos como el ISSN de la revista, deberíamos también de tener información de la licencia Creative Commons que se ha asignado a la publicación. Entonces, todo esto ya está dentro del formato del artículo publicado. Otro punto importante es la afiliación institucional. Cuando hablamos de la afiliación institucional relacionada a los miembros del cuerpo editorial, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de verificar que estén los nombres de las personas que acompañan al editor en esta gestión, pero también tiene que estar consignado la institución y el país de procedencia. Lo mismo aplica para la afiliación a los autores.
y en este caso es el nombre del autor, la institución a la cual pertenece, si es independiente, hay que consignar que es independiente, y también si consignamos la institución, hay que agregar la ciudad y el país. Y esto nos va a ayudar posteriormente a evaluar los criterios de apertura editorial y de apertura de autores que tiene la revista con relación a los artículos que están publicando. Y otro aspecto es el de fechas de recepción y aceptación de originales. Es decir, sea al inicio del artículo, o muchos editores también estilan colocarlo en la última sección, al final, es en qué fecha fue recepcionada el artículo y cuándo ha sido aceptado para su publicación en la revista. Entonces, estos son las características de presentación. Y aquellos criterios que están en color rojo, naranja, son aquellos que también ustedes los van a encontrar en los criterios de calificación de las revistas que se postulan para Cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparación con la calificación para la base de datos de Cielo, sí, no solamente Cielo los criterios de Cielo verifican que exista la afiliación de los cuerpos editoriales, que exista la afiliación de los autores, sino que también hay otras métricas asociadas sobre el número de estas personas que están dentro de la publicación, ¿no? Ya hay otro aspecto, digamos que hay una mayor exigencia que la TINDES para los contenidos. Cuando nos referimos a características de gestión y política editorial, el primer criterio que aparece es la definición o el alcance de la revista. Y esto que implica que ustedes tienen que consignar cuál es el objetivo, la finalidad de la revista, a qué tipos de usuarios, a qué públicos se dirigen y sobre todo qué temáticas o qué áreas cubre la revista. Cuando hablamos de Latindex, nosotros lo que vamos a hacer es verificar que esta información esté consignada y que explique claramente para que cualquier persona que quiera publicar sepa cuál es el alcance y cobertura que tiene esta publicación. Eso es muy importante y eso también evita que el editor pueda recibir contribuciones que quizás no están relacionadas a la temática a la cual se centra la revista. El criterio número 16 son aquellos artículos que tienen autoría externa. Este criterio se da por aprobado cuando en los artículos o los fascículos que se publican, al menos el 50% tienen autoría externa. ¿Y qué va a significar la autoría externa? Es que estas personas, estos autores, no pertenecen a la institución que edita la publicación. Y si hablamos de sociedades científicas que también editan publicaciones, que editan revistas, nosotros consideraríamos como autores externos a aquellos que no pertenecen digamos, al comité directivo de esta sociedad que edita la publicación o al cuerpo editorial. El criterio de apertura editorial lo que va a verificar es que las 2/3 partes del cuerpo editorial deben de ser también externos a la institución que está editando la publicación. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Por supuesto, cuando ustedes consignan la institución a la cual está afiliado el miembro del cuerpo editorial, entonces nosotros podemos verificar cuántos son de la institución que edita y cuántos son externos para poder calcular estas 2/3 partes. El criterio número 18 está abocado a
las bases de datos en las cuales la revista ya ha sido indizada. Es decir, en qué otros servicios de información la revista ha logrado su indización, en bases de datos como ROA, como DOA, como Cielo, Reddit, en fin, hay diversas bases de datos que son de carácter multidisciplinario, algunas que son más especializadas, por ejemplo, como Lilas, como Inspect, dependiendo de el interés y la temática que abarca la revista. Cumplimiento de periodicidad. Este es un punto muy importante. Es la revista, de acuerdo a la periodicidad declarada, está cumpliendo con la periodicidad establecida. Si la revista declara que su periodicidad es de carácter semestral y estamos ya a octubre de 2022, y es más, finalizando, esto quiere decir que la revista ya debería de haber publicado los 2 fascículos de este año. Entonces, para ser más preciso, cuando hablamos de una revista que tiene periodicidad semestral, quiere decir que esta revista cubre 2 periodos, que puede ser de enero a junio y de julio a diciembre. Pero si el editor declara que es una publicación semestral y que además los fascículos se publican en los meses de, por poner un ejemplo, de marzo y octubre, estos números ya deberían de estar publicados. Entonces se hace una comparación con lo que el editor está declarando y lo que nosotros observamos en el portal de la revista. Entonces, cuando hacemos el proceso de calificación y vemos que la revista ha dejado de publicar 2 años, entonces no está cumpliendo. O la revista, el último número que ha publicado corresponde al segundo número del año 2021, tampoco está cumpliendo con la periodicidad establecida, ¿no? Y eso también puede ser incluso un impedimento cuando quieren ustedes presentarse a otras bases de datos donde la revista tiene que cumplir obligatoriamente con los periodos que declara. Con relación a las políticas de acceso abierto, es informar cuál es la política establecida y consignar el tipo de licencia que se le está dando a los artículos para que los lectores, los usuarios sepan qué es lo que el cuerpo editorial les está informando que pueden hacer con la publicación que está en acceso abierto. Y los 2 últimos criterios, el número 21 y el número 22, están relacionados ya con el tema de las buenas prácticas. Un código de ética. Se pide que la revista se pueda adherir a códigos internacionales como COPE, que la revista establezca también políticas de cómo, qué políticas, qué mecanismos, qué es lo que ellos hacen para la detección del plagio. Si utilizan herramientas como Turnitin, como Urco u otro software que les permita revisar si es que encuentran similitud e incluso declarar cuál es el porcentaje que establecen al utilizar este tipo de herramientas. Entonces, esto es muy importante, incluso para temas como la indización en Cielo, y yo diría que esto es sumamente obligatorio, el que los editores informen sus políticas relacionadas al código de ética y a los mecanismos que utilizan para la detección de plagio en los manuscritos que se presentan a la revista. Las siguientes características corresponden a los contenidos. ¿Qué implica ello? Por ejemplo, el contenido que la revista publica es original. ¿Qué tipo de artículos está publicando? ¿Son artículos originales? ¿Son revisiones? ¿Son estudios de casos? ¿Son ensayos? Esto debe de estar claramente definido en las normas para los autores o en la definición de la revista, ¿no? El tipo de artículos que acepta y que publica.
Otro aspecto importante es que la revista tiene que establecer una norma internacional para las citas y referencias en los documentos, ¿ok? Sea que utilicen norma ZAPA, norma Vancouver, la que el editor prefiera, pero se pide que sea una norma, que adopte una norma internacional para las citas y referencias en el texto. Otro aspecto importante es la exigencia de originalidad. Entonces, en alguna sección de la revista debe de quedar muy claro que el editor informa o les pide a aquellos autores que quieran presentar su manuscrito que los artículos presentados tienen que ser originales, que tienen que ser inéditos y que no hayan sido derivados o publicados en otras revistas. Y los 4 criterios que corresponden al 26, 27, 28 y 29 están relacionados ya a el resumen del artículo, su traducción, que sería el abstract, las palabras claves y los keywords. Cuando hablamos, sobre todo en el tema de las palabras claves, cuando hablamos de cómo consignar estas palabras dentro de los artículos, sobre todo en aquellas revistas que están relacionadas a ciencias de la salud, muchos editores, dentro de las instrucciones para los autores, por ejemplo, utilizan el descriptor de ciencias de la salud, y esto se lo informan a los autores, ¿no? Que para la definición de estas palabras claves utilicen descriptores como DEX o como MESH para incorporarlos dentro del artículo. Hay revistas que son del área de ciencias agrícolas y pueden establecer dentro de las instrucciones para los autores, por ejemplo, también tesauros como Agribot, ¿no? Eso ya depende de las políticas o lineamientos que establezca el cuerpo editorial. Y el último criterio es el número 30, que corresponde a la cantidad de artículos publicados en el año. En este caso, se pide que por lo menos hayan 5 artículos de investigación original. Yo recomiendo, yo sé que a veces es en el caso de las revistas, y sobre todo cuando están todavía en un proceso de maduración, de reconocimiento por la comunidad académica, a veces los editores tienen problemas para la publicación de los artículos, ¿no? Pero consideremos, y lo recomiendo, ingresen a los criterios de Cielo Perú, donde ustedes van a encontrar una tabla que se consigna por cada área del conocimiento cuál es el mínimo de artículos que deberían de publicar y cuál es lo recomendado. Entonces, para poner un ejemplo, una revista que está en el área de ingeniería, se le pide que por lo mínimo que debería de tener periodicidad es semestral, y que los artículos publicados en el año, que estamos hablando de artículos de investigación, deberían de estar entre 20 y 40, ¿no? Entonces, para ir viendo, y sobre todo, porque van a tener que evaluar hasta dónde quieren que llegue la revista, o cuál es el alcance, o cuál es el objetivo que ustedes están estableciendo para lograr la visibilidad de esta publicación. Eso también es muy importante. Cuando hablamos ya de características de revistas en línea, es muy importante el uso de protocolos de interoperabilidad que nos permitan, o mejor dicho, que les permitan a estas herramientas poder interactuar con otros sistemas de información. Entonces, yo había mencionado que para el caso de Latindex, cuando una revista es indexada en Latindex, los metadatos se cosechan a través del repositorio nacional digital Alicia. Y esto es posible, ¿por qué? Porque muchas de las revistas se editan en esta herramienta que se llama Open Journal System. Y Open Journal System utiliza como protocolo de interoperabilidad OAI-PMH. Y esto hace que este sistema pueda conversar con Alicia y por lo tanto puedan ser capturados los metadatos y sus contenidos puedan ser accesibles a través de Alicia. Digo el tema de accesible porque Alicia no
guarda dentro de su sistema los contenidos. Los contenidos siempre están en los portales donde las instituciones van depositando dentro de sus colecciones sus artículos, y si hablamos de repositorio, las tesis. Entonces, Alicia, como repositorio, lo que hace es dar, digamos, proveernos una ruta de acceso para poder acceder a estos contenidos. Pero, ¿cuál es la importancia? La importancia de estos sistemas y de estos protocolos de interoperabilidad es que sus revistas, los contenidos que se publican en sus revistas pueden ser capturados por diferentes sistemas de información. Y esto va a implicar que sus autores van a tener la ventaja de que sus artículos puedan estar accesibles por estos diferentes recursos. Y eso finalmente ayuda a que estos investigadores puedan tener, digamos, otros usuarios u otros lectores vinculados a su área temática puedan acceder a su artículo y si es de interés puedan ser citados. Y esto favorece a los autores cuando ellos van a sistemas de evaluación, donde les piden cuál es el número de citas que tienen, sus artículos, cuando se establece cuál es el índice H que debe tener el autor. Entonces, ¿qué es lo que se quiere finalmente? Que se generen mayor número de citaciones, y esto va a implicar que estos sistemas tengan estos protocolos que puedan interoperar con otros sistemas. Otro criterio de calificación es el uso de diferentes formatos de edición. ¿A qué nos referimos? Por lo general, dentro de los portales de las revistas, los editores publican el artículo o el artículo lo hacen accesible a través de un documento en PDF. Lo que solicita este criterio es que sea otro tipo de formato, adicional al PDF, puede ser en formato tipo audio, en un MP3, puede ser en HTML, que permite incluso que los usuarios puedan, digamos, manejar mejor la lectura en el formato HTML o la visualización de las tablas o las imágenes, o otro tipo de formato como XML. Entonces, eso es lo que nosotros calificamos. También el número 34, que voy a decir que muy pocos editores trabajan sobre este punto, es el tema de servicios de interactividad. ¿Qué es lo que sugiere Latindex con este criterio? Por ejemplo, que las plataformas en las cuales se están publicando las revistas tengan una opción donde los usuarios, los lectores, puedan poner comentarios, o la revista tenga un blog, aquello que permita tener una mayor interactividad con las personas, con los usuarios, con aquellos que acceden a su publicación. El criterio número 35 implica un buscador. Entonces, si yo estoy publicando mi revista, espero tener un buscador, algo así como las funcionalidades que tiene Google, donde si yo puedo entrar a la revista peruana de biología y quiero buscar un tema en particular, no tengo que revisar artículo por artículo. Pongo el tema y dependiendo de los términos que acabo de consignar, el sistema me va a reportar qué artículos ha encontrado. Entonces, lo que buscamos es eso, que la plataforma cuente con un buscador que facilite el acceso a los contenidos. El número 36, muy importante, las revistas tienen que asignar a sus contenidos identificadores digitales. Y el más usado para las revistas es el número DOI. También las revistas deben de brindar estadísticas de uso, quienes acceden a su página web, desde dónde acceden, esto es importante. Y el último criterio de Latindex se refiere a políticas de preservación digital. Y aquí también voy a mencionar que a veces se da errores con relación a este criterio. Muchos de ustedes que trabajan con OJS saben que por defecto OJS activa logs como respaldo para los contenidos,
pero eso no es suficiente para nosotros para otorgar el puntaje. ¿Qué es lo que calificamos con este criterio? Que el editor declare qué política está estableciendo para preservar todos los contenidos que se van publicando, que si hacen un respaldo, si la revista también utiliza otro tipo de sistema para resguardar esta información, pero tienen que informarlo. Entonces, para nosotros no basta que digan que usan logos, porque eso está por defecto, no JS, sino declaren cuál es la política que ustedes han implementado para preservar todos los contenidos de la publicación. Entonces, esos son los 38 criterios que nosotros calificamos. Estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, la revista peruana de biología. Es una revista editada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una revista Q3 que está indizada en bases de datos como Scopus. Y si ustedes pueden ver en la pantalla, por ejemplo, a primera vista nosotros podemos ver que esta revista ha adoptado dentro de su política de acceso abierto la atribución de licencias Creative Commons CC BY, que es la que estamos viendo con este icono que está en la parte inferior del lado derecho. También la revista, desde que ustedes ingresan, nos va a dar información del último número publicado, por lo tanto vamos a tener acceso a las tablas de contenido. También aquí se puede observar que esta revista, dada la plataforma que está utilizando, tiene un buscador que yo voy a poder visualizar en cada una de las pestañas del menú información sobre el objetivo de la revista, la periodicidad de la revista, las instrucciones para los autores y todos los elementos que nosotros necesitamos para poder calificarla. ¿Okay? Por ejemplo, acá hay un despliegue de la opción del menú acerca de donde el editor informa sobre el enfoque y el alcance de la publicación, la política de acceso abierto, la licencia y política sobre derecho de autor, informa sobre el arbitraje establecido, los temas de autoría y ética, nos da información sobre quiénes son o quiénes forman parte del cuerpo editorial, nos brinda información sobre en qué bases de datos está indizada, también declara si es que hay pagos por publicación, si hay APC o no, nos da información sobre la política con relación a la preservación digital, también tenemos datos de contacto para la revista. Y aquí también otra recomendación. En el caso de los contactos, se recomienda que la revista tenga su propio correo electrónico. Esto es muy importante porque ustedes saben que a veces, lamentablemente, los responsables editoriales no están o no son permanentes en el cargo. Entonces, cuando el contacto se vincula al correo personal del editor, entonces tenemos problemas para futuras comunicaciones. Por lo tanto, se recomienda que la revista tenga su propio correo electrónico. Ustedes pueden observar aquí, cuando ingresamos al volumen 29, número 3 de este año, van a ver la tabla de contenidos y, por ejemplo, yo aquí puedo visualizar que la revista solamente publica en formato PDF, ¿ok? No se visualiza otro tipo de formato. También dentro de la política de la revista no solamente se aceptan artículos en español, sino artículos en inglés, y la mayor cantidad de las publicaciones están centradas en los trabajos originales. Cuando nosotros queremos acceder a algún artículo en particular, como el que estamos observando, que es diversidad y amenazas de los mamíferos mayores en los bosques montanos de Huánuco, nosotros vamos a visualizar aquí quiénes son los autores, cuál es la institución de afiliación, la ciudad y el país de procedencia, el número ORSI de los autores, el número DOI del artículo, ¿okay? Y digamos que todos estos elementos son necesarios para la calificación. Si accedemos ya al artículo en sí,
vamos a visualizar el tipo de artículo que se está publicando. Tenemos aquí el membrete bibliográfico de la publicación, los datos de la fuente, que es el nombre de la revista, el número de páginas, el ISSN electrónico. Esta revista inició su publicación con formato impreso, por lo tanto veo los dos números ISSN, el número DOI del artículo. Acá vean, tenemos el resumen, el abstract, las palabras claves que deben de estar en la parte inferior. Tenemos los números ORCID, las afiliaciones, tenemos las fechas de recepción, de aceptación, e incluso ellos están incorporando la fecha en la cual ha sido ya publicado en línea. Y en la parte inferior, fíjense, tenemos información de... A ver, vamos a quitar esto de aquí. Tenemos información de el URL de la revista, que es un URL fijo, pero importante. Bueno, acá no lo han puesto como un icono, está en extenso, la licencia. Aquí nos mencionan que este artículo que ha sido publicado en la revista, dice, este artículo de acceso abierto está distribuido bajo términos de licencia Creative Commons, atribución 4.0 internacional. Entonces, eso es lo que esperamos podamos encontrar cuando hacemos la revisión de cada uno de los criterios que establece la TINDES. En general, habíamos dicho que la TINDES está compuesto por una red de instituciones que trabajan para este sistema. Y en el caso de Perú, vuelvo a resaltar que tenemos 191 títulos calificados, indizados en el catálogo 2.0, en comparación a otros países. Bueno, el número de títulos no es tan bajo. España, Argentina, México son los países, Brasil, los que tienen mayor número de publicaciones. Y otro punto importante es que la mayor cantidad de títulos que están indizados corresponden al área de ciencias sociales. Finalmente, si bien para el caso de la TINDES, la calificación se centra en el cumplimiento de las normas que deben de tener las revistas para el proceso de edición, no perdamos de vista la ventaja que obtiene con la indización de las revistas. ¿Por qué? Porque estas revistas van a ser cosechadas, van a ser accesibles a través de sistemas como Alicia, como la Red Federada de Repositorios de Acceso Abierto, la referencia, y van a tener también un mayor alcance con nuestro socio que también es OpenAIRE. Entonces, por ejemplo, la revista peruana de biología está accesible, o sus contenidos pueden ser accesibles a través de estas tres plataformas. Y creo que también quería aprovechar, porque quizás también algunos de ustedes tengan interés en el tema de Cielo Perú. Recuerden que desde Concitec nosotros trabajamos tanto para la indización de revistas en la TINDES y la evaluación de revistas para Cielo Perú. Y en el caso particular de Cielo, informarles que los procesos de postulación se hacen por convocatorias y estamos en 2 convocatorias al año. Nosotros actualmente contamos con 42 revistas indizadas. Igual, Cielo Perú y la red Cielo en general brinda sus contenidos en acceso abierto bajo licencias CC BY. Tenemos revistas de diferentes áreas temáticas. Muchos de nuestros títulos están entre ciencias de la salud, ciencias sociales aplicadas y humanidades. Y con relación a los requisitos de postulación, recuerden que es por convocatoria y que la evaluación, a diferencia de la TINDES, se realiza en los 4 últimos números editados. Pero, por favor,
cada vez que hay una convocatoria, revisen las bases de postulación y verifiquen cuáles son los criterios obligatorios para que una postulación sea considerada elegible. ¿Y qué implica para nosotros? Primero, que la revista se edite en formato electrónico, que cuente con un ISSN electrónico, que el sitio web esté actualizado, o sea, que cumpla con la periodicidad establecida y esté en línea, en funcionamiento en el periodo de evaluación, que los artículos sean licenciados bajo licencia Creative Commons CC BY, esto es obligatorio. Cuando una revista es editada por una institución privada, la exigencia es que también tengan indización en DOA, carácter obligatorio, y los identificadores digitales. A diferencia de la TINDEX, Cielo tiene, yo podría considerar 3 etapas de evaluación. La primera, que va con relación a los criterios de elegibilidad. La segunda, con una preevaluación en la cual vamos a ver el cumplimiento de las normas editoriales. Y la tercera ya es la evaluación en función a la calidad de los contenidos que publica la revista. Y aquí nosotros hacemos uso de un sistema de arbitraje externo que pasan también por la decisión final del Comité del Portal de Cielo Perú para la aceptación e indización de las revistas en este portal. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y podemos pasar a la ronda de preguntas. Profesora, muchísimas gracias por su participación y claro que sí, sí tenemos algunas preguntas de los participantes. ¿Me escucha bien, profesora? Yo escucho perfecto. Correcto. Tenemos 3 preguntas realizadas y voy a leerlas a continuación. De los lineamientos en el reglamento de registro de investigadores, ¿a qué se debe que las revistas indexadas en LatinDex 2.0 ya no estén incluidos dentro de los criterios del sistema de puntaje en el reglamento? Segunda pregunta. ¿Se considera contenido original si es un artículo que provenga de una adaptación de tesis de pregrado o posgrado? Tercero. Al momento de revisar los criterios en LatinDex 2.0, ¿a qué se refieren los servicios de interactividad con la persona lectora? ¿Puede ser una página de Facebook de la revista? Gracias. Ya, espérame, no quiero que se me vaya alguno. Ok, con relación a por qué en los últimos, en la última versión del reglamento de NACIC no se considera la TINDES para puntaje en la calificación. Bueno, aquí yo no puedo decir, no puedo, digamos, ampliar mucho, pero esto es una decisión de la alta dirección del CONCITEC y lamentablemente los criterios fueron actualizados con una previa evaluación y determinaron que la TINDEX no debería de formar parte de el puntaje que se asigna a los investigadores. Ahora, desde mi perspectiva, yo lo que les puedo afirmar es lo siguiente. Cuando una revista se postula a la TINDEX hace, los criterios de la TINDEX implican una revisión del cumplimiento de las normas, ¿correcto? Pero no hay una evaluación de la calidad de los contenidos que se publican en la revista. Entonces, yo podría entender de que, dado que estos criterios que establece la TINDEX, finalmente, si bien revisamos, muchos son de carácter declaratorio, puede ser uno de los motivos por los cuales la TINDEX en este momento no forma parte digamos, de reglamento para la calificación de investigadores. Con lo cual no quiere decir que quizás de aquí a un futuro se puedan incorporar, pero no es materia de la dirección a la cual yo pertenezco. Con relación, me decías al de una tesis. A ver,
Esto ya va relacionado a el tipo de artículos que recibe la revista. Y esto es ya parte de la política del editor o del cuerpo editorial para establecer el tipo de artículos que aceptan. Ahora, recuerden, todo artículo aceptado para su publicación pasa por un proceso de evaluación y la recomendación es que sean pares externos a la institución que edita. Entonces, si ustedes me dicen que una tesis podría terminar en un artículo que puede ser publicado en una revista, sí, puede ser. Dependerá de el tipo de investigación que se ha realizado, dependerá del alcance de los resultados de esa investigación, dependerá de la revista a la cual el autor o los autores estén presentando el artículo para ser aceptado, y dependerá también de el cuerpo editorial y el proceso de evaluación que este cuerpo editorial establezca para considerar si este artículo realmente es relevante y aporta algo al área del conocimiento y por lo tanto se acepte para su publicación. Entonces, igual todo pasa por un proceso de evaluación. Y el último era el criterio de interactividad con una persona. Como lo mencioné, esto implica que la revista, a través de su herramienta, establezca funcionalidades las cuales los usuarios, los lectores, pueden incorporar comentarios a los artículos, o que la revista pueda también tener un blog donde se discuta sobre los temas que se están publicando, ¿no? Entonces, lo que se pide aquí es tener una mayor interactividad con los usuarios, o sea, no solamente que la revista publique, sino que interactúe con una comunidad académica a la cual se aboca esta publicación. Y otro aspecto importante, y lo voy a decir, sí, porque todo esto depende de qué es lo que quiere el editor y qué es lo que espera la edición que avala la institución que avala la publicación. Entonces, si ustedes quieren en algún momento que su revista pueda estar ¿por qué no? Llegar en algún momento a ser una revista que logre estar indizada en bases de datos como Scopus, ¿no? O como Cielo, que estamos a un nivel anterior, recuerden que las revistas deben de ser especializadas, ¿ok? No revistas multidisciplinarias, esto también es importante. Entonces, trabajen para una revista que sea especializada. Y tampoco, con esto no queremos decir que las instituciones tengan un montón de revistas. Por el contrario, una institución debería de hacer una evaluación de ciertas áreas en las cuales ellos crean que sea potencial para poder tener una revista. Es mucho más fácil abocar los recursos y todo el apoyo correspondiente al núcleo de revistas que tener muchas revistas, sobre todo en las universidades, que por cada facultad quieren tener muchas publicaciones, porque la edición de la publicación implica no solamente el trabajo del cuerpo editorial, sino también de todo un soporte técnico y otro tipo de soporte para la edición, la revisión, la traducción de los artículos que se van a publicar en la revista. ¿Otras preguntas? Profesor, Magíster Recabarren, claro que sí, tenemos 3 preguntas y al final concluimos con la participación del profesor Oscar. Nos consultan por interno. Quisiera saber cuándo es la próxima convocatoria para Excelo Perú. Segundo, preguntas sobre la apertura editorial. Los 2/3 del cuerpo editorial externo pueden incluir a miembros de labor en la institución educativa de edición de la revista y que también pertenecen a otra institución externa para considerarlo como tal. Tercero y último, quisiera consultar acerca de la periodicidad de la revista, su importancia y qué ocurre o en qué perjudica. Muchísimas gracias. Ok, con el tema de la convocatoria, les mencioné que para el caso de Cielo es 2 veces al año. La última convocatoria cerró el viernes pasado, el 21, si no me equivoco, el 21 de octubre a las 4 de la tarde
cerró la segunda convocatoria de este año. Esto implica que en el 2023, la primera convocatoria de ese año debe de estar dándose entre los meses de febrero y marzo. Cuando me preguntan sobre la apertura del cuerpo editorial, nosotros habíamos dicho que lo que se exige es que dentro del cuerpo editorial exista también participación de personas externas a la institución que está editando la publicación. Y esto debe ser también porque, digamos, siempre cuando hablamos de un cuerpo editorial tenemos al responsable científico, al comité editorial que por lo general está más abocado a la institución que edita, los que son el soporte del editor. Incluso ustedes van a encontrar, por ejemplo, en algunos casos, como la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que edita el Instituto Nacional de Salud, que ya es una revista que ya tiene, digamos, un mejor posicionamiento a través de los sistemas de información, van a encontrar hasta editores asociados. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que, por ejemplo, aquellos que formen parte del consejo editorial, todas estas personas ya sean externas a la institución que está editando, y esto es para dar quizás además de una mayor apertura, lo que se quiere es que especialistas de otras instituciones puedan participar en todo el proceso editorial. Y esto también ayuda a hacer, yo diría, un poco más transparentes los procesos de evaluación que hacen los editores cuando publican, ¿no? Entonces, siempre es favorable tener la participación de investigadores reconocidos en el tema que publica de la revista, pero de otras instituciones. Y el último era, creo, relacionado con la periodicidad de la revista, ¿correcto? Sobre el tema de la periodicidad es relevante, sí es relevante. ¿Por qué? Porque dependiendo del área de conocimiento que tenga la publicación, se puede establecer. A ver, permítanme salir de aquí un momento. Están todavía viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesora. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan a Cielo y vamos aquí a los criterios de evaluación de Cielo, nosotros vamos a ver aquí en la tabla número 4, si mi memoria no me falla. Ok, acá está. Dependiendo del área de conocimiento, hay una exigencia en la frecuencia que debe de tener la publicación. Entonces, aquí deberíamos de trabajar bajo estas exigencias. ¿Qué es lo que implica una periodicidad mínima para un área de ingeniería o para un área de ciencias de la salud? Si ustedes observan la diferencia, una revista en ciencias de la salud que publique solamente dos fascículos en el año, digamos que en el proceso de evaluación hacia un sistema no ayuda mucho, porque son áreas que continuamente hay mayor cantidad de publicaciones que se van dando a lo largo del tiempo, ¿no? Se actualiza muy rápidamente, por lo tanto, incluso hay revistas del área de ciencias médicas que tienen hasta periodicidad mensual. Un caso es, por ejemplo, la Revista Médica de Chile, que tiene una revista que se edita hace más de 100 años y publica mensualmente. Entonces, por eso que dentro de Cielo, nosotros y esto es, todo lo que tenemos de Cielo Perú está en el marco de los lineamientos que establece Cielo Regional, y acá tenemos lo mínimo que se espera para publicar. Visualicen que aquí no hay alguna revista que tenga frecuencia anual, y cuál es lo recomendado, y no solamente relacionado a la frecuencia, sino a lo que se espera en número de contribuciones que deben de publicarse en los fascículos en el año para la revista. Entonces, sí es muy importante. Y sobre todo, doy el caso y el ejemplo de Cielo Perú. Si a nosotros, en el proceso de la convocatoria,
una revista en ciencias de la salud tiene una periodicidad semestral, automáticamente está descartada porque lo mínimo que se espera es semestral. Muchísimas gracias, Magíster. Vamos a dar pase. Hola. Sí, escucho. Sí, buenas tardes, profesor. Vamos a dar pase al profesor Oscar, que está con la mano levantada, y con él concluimos nuestra sesión del día de hoy. Profesor Oscar. Profesor Oscar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, adelante, puede ser la consulta. Bueno, buenas tardes. Gracias, señorita Recabarren, por la información. Una consulta. Yo entiendo que postular a la TINDES, luego a Cielo, y bueno, y por último a Scopus, es la línea a la cual una revista aspira. Pero veo que hay revistas que están en 6 o 8 o más bases de datos. Eso es lo que yo no entiendo. Postular a una base de datos consume tiempo, es un esfuerzo. ¿Cuándo realmente serían pocas las bases de datos lo que le darían validez a una revista? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, hago la corrección. Cuando una revista se presenta a Cielo, no es obligatorio de que esté indizado previamente a la TINDES. ¿Ok? La revista pudiera presentarse siempre que cumpla, que tenga por lo menos 2 años de publicación para que pueda ser evaluada, porque la calificación se centra en mínimo 4 números publicados. Ahora, ¿por qué frecuentemente se espera cumplir los criterios de la TINDEX para posteriormente presentarse a Cielo? Porque en el caso de la TINDEX lo que se va a evaluar es todo lo referente al cumplimiento de las normas de edición relacionados a el formato de los artículos, las políticas, el tema de ética, revisiones y todo lo demás. Entonces, les es más fácil pasar como un checklist con todos los criterios que detalladamente exige la TINDEX para muchos de los criterios que se cumplen en la TINDES también están incluidos dentro de Cielo. Y Cielo le agrega el sistema de revisión por pares que ya está, digamos, enfocado a hacer una revisión propia de la calidad de los artículos que se están publicando. Ahora, ¿por qué es importante quizás también que la revista esté en otras bases de datos? Yo diría que simple y llanamente por el tema de visibilidad. Si yo soy una revista que estoy vinculada a un tema como ciencias biológicas, probablemente es de mi interés como editor lograr que también mi revista se indice en bases de datos como Biosis, donde cualquier investigador vinculada a esta temática entiende que esta base de datos especializada es un referente para encontrar todas las revistas o las publicaciones de esta área temática. Lo mismo puede pasar con el tema de ciencias de la salud. Una revista que se edite y que se enmarca en esta área, por supuesto que los editores quieren lograr una indización y estar, por ejemplo, en bases de datos como MECNAI, que es la base de datos representativa para esta área, y el estar ahí implica que está dirigiéndose también a todo un colectivo de esta temática. Entonces, la indización de la revista en diversas bases de datos lo que le está dando es una mayor visibilidad para tener una mayor cobertura a nivel de lectores o usuarios que puedan, por alguno de estos caminos, acceder a los contenidos que publica el editor. Muchísimas gracias, Magíster Recabarren, por todas las respuestas brindadas a los participantes. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes que se han congregado el día de hoy para este taller. Agradecemos por intermedio de la
Magíster Recabarren, a la Subdirección de Gestión de la Información y Conocimiento de CONCITEC. Asimismo, le invitamos a activar sus cámaras para la fotografía de nuestra actividad. Ya, ok. Estoy compartiendo mi correo electrónico por si tienen algunas dudas o consultas. Muchísimas gracias, Magíster Recabarren. Invitamos nuevamente a cada uno de los participantes a que puedan activar sus cámaras para la fotografía oficial. Esperemos unos segundos más a todos los docentes que se vienen congregando de todos los lugares de nuestro país. A la voz de 3 saludamos a la cámara. 1, 2, 3. Otra foto adicional. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a usted, Magíster Recabarren, a su subdirección por haber participado el día de hoy, a CONCITEC y a cada uno de los docentes que se han congregado el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Pero antes de cerrar nuestra actividad, la Asociación de Universidades del Perú, comprometidos con el desarrollo de los docentes, viene desarrollando diversas actividades académicas e invitamos a participar a cada uno de ustedes en nuestras próximas actividades. Tenemos el Diploma de Herramientas Digitales para Investigadores. Es un diploma, por favor, la siguiente, ya, que tiene 5 módulos con docentes nacionales y extranjeros, que empieza este 29 de octubre. Esta cuenta con una certificación de 290 horas y es avalado por la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. Asimismo, invitamos a nuestro próximo programa especializado, SPS aplicado a la investigación. Tenemos 3 niveles, básico, intermedio, avanzado. También está certificado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Extendemos la invitación a cada uno de ustedes y esperamos contar con ustedes. Muchísimas gracias y una linda tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted, Magíster. Hasta luego.